Perfecto. Empecemos con la clase de sistemas de ecuaciones. Va a ser la clase 8 y la clase 9 viene siendo la clase de funciones lineales. Y con eso estaríamos terminando álgebra. Con eso estaríamos listos. Bueno, para empezar, tenemos que ver lo que es una ecuación lineal de dos variables. Es muy parecida a una función lineal, de hecho es una, en determinados casos, pero una ecuación lineal de dos variables es una función de forma ax más bi igual c, donde a, b y c son constantes reales. No pueden ser las que sean, porque hay determinadas restricciones para ellas, pero son restricciones muy mínimas. Prácticamente podemos considerar que pueden ser cualquiera. Lo importante es que A, B no sean cero y C sea distinto de cero. Eso es lo importante. Mientras no pase eso, está todo perfecto. Aún así sería una ecuación lineal de dos variables. Pero esa es como la definición. AX más BY igual C. Muchas veces se pasa el C para el otro lado y queda como AX más BY más D, por ejemplo, igual cero. Y esta es la ecuación general que se llama. Bueno, para cada una de estas ecuaciones, considerando que están las restricciones que antes menciona, existen infinitas soluciones. Por ejemplo, si yo tengo x más y igual 5, podemos pensar dos números que sumados nos den 5. Puede ser 2.5 más 2.5, esto nos da 5. Puede ser 1 más 4, puede ser 4 más 1, puede ser 0 más 5, puede ser 2 más 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay infinitos números que nos dan sumados 5. Y esto con cualquier forma, por ejemplo, ax más bi igual a c, cualquiera que sea, nos van a dar infinitas soluciones. De hecho, podemos despejar y, que nos queda bi, pasando este para allá, igual a c menos ax, y al final nos queda y es igual a menos a partido en c, x, perdón, partido en b, más c partido en b. Y esto de acá nos queda como la y despejada. Entonces, para cualquier valor que le demos a x, vamos a tener una y determinada. Eso siempre y cuando b sea distinto de cero. Ok. Luego, un sistema de ecuaciones es cuando nos dan diversas ecuaciones lineales. Por ejemplo, si nos tienen un sistema de ecuaciones con ecuaciones de tres variables, como por ejemplo ax más bi más cz igual d, y otras tres ecuaciones, estaría bien, porque la idea es que nos den el mismo número de ecuaciones que de número de variables, perdón. Entonces, el número de variables tiene que ser igual al número de ecuaciones. Para la PAES entran sistemas de ecuaciones 2 por 2, es decir, dos ecuaciones y dos variables. Que van a ser x, y, c y p, t y cualquier cosa. Cualquier cosa que relacione dos variables es una ecuación de dos variables. Eso es. Y como dije antes, nos van a dar dos. De esta forma. Y bueno, algo que no entra directamente, pero está bien considerarlo, esto entra en M2, es que los sistemas de ecuaciones pueden tener una solución, pueden tener infinitas soluciones o pueden no tener soluciones. En la PAES se ve solamente el caso donde existe una sola solución. Es decir, vamos a encontrar una solución determinada y con eso estamos listos. No hay que aprenderse ninguna fórmula de cómo calcularlo, eso es en M2, pero hay que simplemente resolver. No pensar tanto y resolver, ir de uno. Bueno, existen tres métodos para resolver sistemas de ecuaciones 2 por 2. El primero, y el que más me gusta a mí en lo personal, es el método de reducción. Vamos a ir del método más fácil al método más complicado. En total hay cinco métodos, los cuales son el método de reducción, el método de sustitución, el método de igualación, el método gráfico y el método Cramer. Solamente que en temas PAES solamente vamos a ver los tres primeros que nombré. Los nombré en orden de dificultad. Los otros dos, el gráfico es inefectivo en lo personal porque no permite encontrar la solución. El gráfico es simplemente graficar las dos ecuaciones, que lo vamos a ver en esta clase, de hecho, y la, el par ordenado que está acá va a ser la solución. Pero no voy a meterme mucho en detalle porque en verdad no es algo que yo recomiende. Lo que voy a decir sí es que el método que más recomiendo es el de reducción. El método de reducción lo que consiste es que las dos ecuaciones tengan un parentesco, que tengan una variable igual. Da lo mismo si una tiene el signo cambiado o no. La idea es que sean el mismo coeficiente. Que este coeficiente de acá sea este mismo acá o este de acá este mismo acá.
Y hay varios casos. La primera es cuando nos lo dan directo y solamente tenemos que restar. Entonces lo que vamos a hacer va a ser restar las ecuaciones. Entonces decimos ya, 2x menos 2x es igual a 0, más 2y menos y es igual a y. 8 menos 5 es igual a 3. Entonces nos queda directo que y vale 3. Y una vez que nos queda que y vale 3, simplemente reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones. Y nos queda. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos va a quedar como 2x, que va a ser el de arriba, más 2 por 3 igual 8. Sabemos que la solución, resolviendo el sistema lineal, es x igual 1. Entonces la solución del sistema, que sea como un par ordenado, es decir, dos números con su respectivo valor, van a ser x igual 1 y igual 3. Pueden ver que si reemplazan x igual 1 y y igual 3, arriba y abajo, les va a dar igual a 5 o igual a 8. Y eso es todo. Básicamente, lo que consiste en resolver un sistema de ecuaciones es encontrar un par de valores, x e y, tal que si los reemplazamos en las ecuaciones, nos dé una igualdad. Eso es todo. Vamos al segundo caso, cuando sale muy directo. Este es mi caso favorito porque simplemente sumamos y nos queda. Como este signo opuesto a este, podemos sumar directamente. Y vamos a sumar de una. Nos va a quedar 6x es igual a 6. Y al final nos queda x igual 1. Y cuando tenemos x igual 1, simplemente reemplazamos en cualquiera de las dos. Si reemplazamos acá x igual 1 en la más fácil, siempre intentemos reemplazar en la más fácil. Nos va a quedar 1 más 4y es igual a 9. Restamos 4y es igual a 8 y y igual 2. Y simplemente así encontramos las soluciones de cada variable. En general, la solución del sistema de ecuaciones viene dada en la pared con alternativas como a igual x igual 1 y y igual 2. Eso es todo. Luego está el tercer caso del método de reducción en el que tenemos que forzar a que pase eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a multiplicar o dividir por algo para que se nos dé el caso. En este caso, multiplicamos por 2, pero yo voy a multiplicar por menos 5 acá, para que vean lo que va a pasar. Si multiplicamos por menos 5 la ecuación de abajo, la de arriba queda igual, 5y igual 14, y abajo nos queda menos 5x menos 5y es igual a menos 20, que es 4 por menos 5. Luego tenemos que sumar hacia abajo, ya que tenemos los coeficientes cambiados. Menos 5x más 2x nos queda como menos 3x igual a menos 20 más 14 es menos 6. X vale 2. Y eso es todo. Nada más que hacer. Bueno, nos queda sacar la otra, que si x vale 2, sabemos que 2 más algo nos da 4, o sea que y vale 2. También pudimos haberla reemplazado arriba. Pero es el método de reducción. Este es el método con el que recomiendo casarse, el método con el que recomiendo usar harto. Pero bueno, ahora vamos con el método de sustitución. Básicamente consiste en sustituir una de las variables en la otra. Voy a crear un ejemplo. Pongámosle que es 2x menos y es igual a menos 5 y x más y viene siendo igual a, por ejemplo, mm, 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 estoy pensando, ya, perfecto. Pongámosle que esto es menos 10, por poner un ejemplo. Ya. Aquí sale al tiro por reducción que si sumamos las dos ecuaciones nos da la solución. Pero yo no quiero eso, yo quiero hacerlo por el método de sustitución. Entonces, ¿qué hago? Yo despejo una de las variables y la mando para allá, por ejemplo. Y mando el menos 5 para allá. Entonces, la ecuación 1 nos va a quedar como 2x más 5, porque lo pasé por el otro lado, es igual a y. ¿Qué hago con esto? Lo reemplazo acá. Una vez reemplazado acá, nos va a quedar x más y. ¿Pero qué es y? 2x más 5 es igual a menos 10. Bueno, nos queda 3x igual a menos 15, agrupando esto acá y pasando el 5 para allá. Y al final x vendría siendo menos 5. Luego, una vez que tengo x igual a menos 5, lo reemplazo en cualquiera de estas tres ecuaciones. Yo prefiero hacerlo acá porque nos da directo. Nos da 2 por menos 5 y más 5 igual a y. Y al final nos queda menos 10 más 5 que es menos 5 igual a y. Y estaríamos ready. Estaríamos al otro lado. Eso es todo. Bueno, básicamente eso. Vamos a hacer uno más. Por ejemplo, si yo despejo esta y nos va a quedar. Bueno, en verdad voy a despejar otra letra más difícil para que vean que siempre funciona.
Si despejo el 3x, nos va a quedar 3x igual a y menos 5. Entonces al final x viene siendo y menos 5 partido en 3. Esta sustitución no nos conviene tanto porque igual nos va a quedar complicado, pero van a ver que igual resuelve el sistema. Y abajo nos queda menos 2 por x. Menos 2 por... Y en vez de x, pongo lo que nos dio en x. Esto acá. Va a ser y menos 5 sobre 3. Más y es igual a 4. Voy a multiplicar por 3 para eliminar esto. Esto es una y esto es un 4 por si acaso. Nos va a quedar menos 2 factor de y menos 5 más 3y es igual a 12. Menos 2y más 10 más 3y es igual a 12. Y vale 2. Y si y vale 2, lo vamos a reemplazar por acá. Nos va a quedar x es igual a 2 menos 5 partido en 3, que esto es igual a menos 3 partido en 3, que es igual a menos 1. X igual menos 1, y igual 2. Aquí fue un paso mucho más complicado que en la pauta. En la pauta está con una sustitución al tiro, pero ese es como un ejemplo de lo que puede pasar. Que vean que siempre llegamos a lo mismo. Con cualquier método llegamos a lo mismo, así que ocupen el que más les guste. Por último, el método de igualación, que es el más difícil, pero me gustaría pasar todos los métodos para que se casen con uno, porque ya saben que pueden ocupar el que les sirva. Yo recomiendo el de reducción, pero también pueden ocupar sustitución. Es el que menos recomiendo, pero bueno, si el que quiere ocupar, está bien. Lo que tienen que hacer acá es dejar las dos variables iguales. Por ejemplo, x igual a menos 5y menos 10, despejando de arriba. Y abajo nos queda x igual a menos 7y menos 14. ¿Qué hacemos? Como x igual a x, claramente, pero la x de la izquierda va a ser lo de arriba, menos 5y menos 10. Y la x de la derecha, que es una x, va a ser igual a menos 7y menos 14. Pasamos este para allá, 2y menos 10 igual a menos 14. Y pasando este para allá, nos queda que 2y es igual a menos 4. Y vale menos 2 y cuando encontramos la primera, encontrar la segunda es demasiado fácil. Reemplazamos en cualquiera de estas dos. O en estas dos también sirve. Pero cuando tenemos la x despejada, sale mucho más fácil. Menos 5 por y. ¿Pero quién es y? Menos 2. Menos 5 por menos 2. Menos 10. X viene siendo menos 5 por menos 2, que es 10. Menos 10 es 0. Entonces, x igual 0, y igual menos 2 es la solución de esto. Último ejemplo. Si queremos igualar dos ecuaciones, en este caso, cuando no tenemos, perdón, los coeficientes iguales, nos va a quedar un poco más difícil, pero se puede. En este caso, despejamos la y, así que yo voy a despejar la x. Arriba nos queda x igual a menos 2y más 5. Y abajo nos queda, pasando el 3x para allá y el 1 para allá, 3x es igual a y más 1. Y al final nos queda x igual a y más 1 sobre 3. Este es un despeje básicamente. Ustedes ya saben hacer eso. Entonces tenemos que x igual a x siempre en el método de igualación, pero este x va para acá y este x para acá. Entonces, ¿cómo nos queda? Menos 2y más 5 es igual a y más 1 sobre 3. Despejamos para allá, nos va a quedar menos 6y más 15 es igual a y más 1. Pasando este para allá, nos queda que 15 va a ser igual a 7y más 1. Pasando este para allá, 14 es igual a 7y. Y al final y viene siendo igual a 2. Y ya con y igual 2 lo tenemos súper sencillo porque reemplazamos acá, por ejemplo. Y vale 2, nos va a quedar que x viene siendo igual a 2 más 1, porque y vale 2 sobre 3. 3, perdón. Entonces viene siendo 3 partido en 3, que es igual a 1. Entonces la solución es x igual 1, y igual 2. Eso es todo. Lo hicimos como contrario, despejando la otra variable, pero ya saben que cuando terminamos de, de, o sea, cuando usamos cualquier método, vamos a llegar a lo mismo, siempre. No hay chance de que no. Si no llegamos a lo mismo es que aplicamos el método mal. Entonces, resumen, para hacer el método de
reducción, lo que tienen que hacer es lograr que sumando o restando las dos ecuaciones se me vaya una variable. Cuando se me va una variable me queda una ecuación lineal que ya saben resolver. Luego, en el método de sustitución, tenemos que despejar una variable para reemplazarla en la otra. Y cuando la reemplazamos en la otra, nos queda una ecuación de una variable. Y eso es lo que estamos buscando. Como que en vez de tener ecuaciones de dos variables, tengamos una. Por último, en el método de igualación, lo que estamos buscando es llegar a una igualdad trivial en la que se nos vayan dos variables. En este caso, cuando igualamos esto, ya está todo bien, pero acá ya tenemos más x. Y eso es lo que estamos buscando. Eso es todo. Por último, hay otras dos formas de resolver el sistema de ecuaciones que son el método gráfico, que es simplemente graficando las dos y viendo la intersección. La intersección es básicamente donde es el punto. Por ejemplo, si esta nos da en el punto 4,3, esa va a ser la intersección. Luego, el otro método es el método de Kramer, larga, que la verdad es como bien mecánica. Y bien fundamentado, no es como una fórmula nomás y listo, solamente que es como más avanzado. Si alguien quiere aprenderse la fórmula, puede buscarla en Google y aparece el método de Kramer, así con determinantes, así que va a tener que aprender un poco de determinantes, o con la fórmula normal, que es una resta y un producto, o más bien dos productos y dos restas, una en el numerador y otra en el denominador. Y eso es todo. Eso es todo de sistemas de ecuaciones. Estos son los cinco métodos, pasándonos bien rápido. Y ahora vamos a ir con funciones lineales. Bueno, para funciones lineales, primero que nada tenemos que ver qué es una función. Una función es básicamente una máquina que tiene una entrada y una salida. Esta entrada tiene ciertas cosas que se pueden meter acá. Y esta salida tiene ciertas cosas que se pueden salir de acá. Por ejemplo, nosotros no vamos a meter un perro a una función, obviamente. Tiene cierto dominio. Tampoco podemos meter algunas funciones números positivos o números negativos o números complejos. Y eso es lo que se llama dominio de función. El dominio son los valores que pueden entrar en la función. Y el recorrido son los valores que pueden salir de la función. Eso es. Obviamente hablamos de números porque en otras máquinas hay otras cosas, pero estas son funciones numéricas. Bueno, existe la representación analítica de una función que es con f de x igual a una fórmula cualquiera, en la que si yo quiero obtener f de 3, por ejemplo, yo reemplazo todo lo que tenga x por una 3. Entonces, si acá había una x, acá había una x, acá había una x, yo pongo 3 3 3. Entonces, donde hay una x, pongo un 3. Si tengo, por ejemplo, f de 5, y esta es nuestra f de x, yo reemplazo x por 5. Y eso es todo. Si yo quiero obtener f de x más 8, cuando mi f de x es 1/x² más 1, simplemente reemplazo x por esto de acá, que va a ser 1/x más 8 al cuadrado más 1. Esos son los tipos de funciones que existen, básicamente. Pero hay otra representación de una función, en verdad, que no es la representación gráfica, sino que es otra forma que voy a mostrar acá, con su dominio y codominio. Si tengo 1, 2, 3, y acá 1, 2, 3, esto es lo que se llama conjunto de llegada y este conjunto de salida. Si hago esto acá, digo que la función, si la función entra el valor 1, si a nuestra máquina entra el valor 1, sale el valor 1 también. Si entra el valor 2, sale el valor 2, y si entra el valor 3, sale el valor 3. Luego, hay unas restricciones para esto. La primera es que todos los números que están en el conjunto de llegada tienen que tener su respectiva imagen. Es decir, no puede estar el 3 solito. Esto no puede pasar. Esto no es una función. Y lo otro que tiene que pasar es que no puede haber duplicidad. Es decir, el 2 no puede ser preimagen. Los que están acá se llaman preimagen. Y acá imágenes. No, el 2 no puede ser preimagen de dos valores distintos. Entonces, cada preimagen tiene su propia imagen única. Y básicamente cada una tiene que estar enlazada. Esas son las dos condiciones de una función. Una función se puede representar en un gráfico.
en el que podemos hacer una tabla de valores para x y f de x y poner acá. X va a ser la variable independiente y y o f de x, podemos poner cualquiera, va a ser la variable dependiente. ¿Cómo lo hacemos? Si tenemos, por ejemplo, 2x más 1, para obtener f de 0, reemplazamos todo lo que tenga x por 0. 2 por 0 más 1. 2 por 0 es 0, más 1 es 1. Entonces, por eso, cuando x vale 0, f de x vale 1. Luego, nos queda x igual 2, f de x igual 5, y al final esto acá nos va a dar una recta, que va a ser de esta forma. Algo así. Y eso es. Bueno, una cosa que no puede pasar en una función, por ejemplo, podemos tener cualquier gráfico, el que sea, por ejemplo así. Lo que no puede pasar es que tengamos una función, por ejemplo, así. Es decir, ¿se acuerdan lo que les dije del conjunto de llegada y el conjunto de salida? Que en el conjunto de llegada no podían haber un valor que tuviera dos imágenes. En este caso, si hacíamos una línea vertical, en este caso corta en dos puntos. Entonces, como corta en dos puntos, no es una función. Y lo otro que tiene que pasar es que en todo el dominio, por ejemplo, si decimos que el dominio es los reales, cuando digo los reales, digo todos los números de esta recta, no puede haber ningún punto que no tenga su imagen. Así que esto también estaría mal. Si nos dicen, por ejemplo, ya, verifique si esto de acá es una función, y voy a poner una montaña rusa. Lo que hacemos para verificar si es una función es trazar líneas verticales. Verticales, verticales, y tienen que estar exactamente en un punto. No puede estar ni en 2 ni en 5 ni en cero. Exactamente en uno. Y acá toca en 2. Como acá toca en 2, descartamos que es una función. Muchas veces va a pasar eso. En la base va a ser A gráfico, B gráfico, C gráfico, D gráfico. Dígame cuál es una función. Que a veces no sé, algo así, algo así, algo así, y no sé, por último, algo normal, así. En este caso, si yo tiro líneas verticales, perdón, acá, como no choca, y asumimos que el dominio son los reales, porque no lo diría en la pregunta, aquí estoy simplificando mucho, como no toca, decimos que no es una función. Luego, acá tocan dos puntos, así que no es una función. Acá igual tocan dos puntos, así que no es una función. Y acá no toca dos veces y toca siempre, básicamente. Toca exactamente una vez si trazamos por las líneas verticales. Así que estamos bien. Estamos en presencia de una función. Marcamos la alternativa D. Eso es básicamente explicado a la rápida. Luego, en una función de primer grado es básicamente una función de forma y igual a mx más c. O f de x igual a mx más c. Se puede ver esto básicamente como lo que vimos en la clase pasada, que es ax más bi igual a c, en la cual teníamos que despejar y para quedarnos con esto acá. Y es igual a mx más c. Bueno, vamos a ver qué es el m y qué es el c. El m es la pendiente, que es la inclinación básicamente. Si yo tengo una pendiente muy elevada, voy a tener algo así. Si yo tengo una pendiente no tan elevada, voy a tener algo así. Y si yo tengo una pendiente negativa, voy a tener algo así, para abajo. Pendiente negativa, pendiente grande, pendiente pequeña. Las pendientes grandes y pequeñas son ambas positivas porque van para arriba. Y la pendiente negativa va hacia abajo, siempre. Pero la pregunta es, ¿qué pasaría si yo tengo una horizontal? Es m igual 0. Eso es, la fórmula para pendiente, en una recta obviamente, es esta de acá. Y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y eso es todo. Básicamente, si yo tengo dos puntos, por ejemplo, el 1,1, acá tengo el 4. Por poner ejemplo, 4,10, o sea, 4,10, yo digo ya. Quiero sacar la pendiente de esta recta acá, que la tengo graficada. Y sé que existen estos dos puntos en la recta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir ya. M va a ser igual a Y, pongámosle que este es Y2, y este X2, y este X1, Y1. M viene siendo igual a 10 menos 1. Esto dividido por 4 menos 1. 10 menos 1 es 9. 4 menos 1 es 3. Esto nos da 3. Eso es todo. Y luego, el, el valor C es el valor con el que intersecta la recta. Perdón, el eje Y. Básicamente este valor de acá.
Esto de acá es el C. Entonces, si nos dicen que una recta pasa así y que este valor es 5, significa que la recta de forma y es igual a mx más 5. Eso es todo. Luego, la función lineal, bueno, en la base hay algo muy complicado, que me complicaba bastante. Porque en matemáticas, la función lineal es esta de acá, básicamente, mx más c. Pero acá, en la base se considera que esto es una función afín. En verdad, la función lineal es de forma y igual mx. ¿Qué significa esto? Que pasa sí o sí por el origen. Esta acá. Pasa por el 0, 0. Ahí no me sale, no me sale, no me sale. Ahí está. Pasa por el 0, 0. Por ejemplo, acá. Ahí me sale un poco más. Eso es una función lineal. Puede ser cualquiera que pase por el 0, mientras pase por el 0, 0. Si le dicen que una función pasa por el origen, significa que pasa por el 0, 0, porque ese es el origen, entonces es lineal. También existe la ecuación punto pendiente, que es básicamente una ecuación de esta forma. Y menos y1 es igual a m por x menos x1. Y simplemente, si tienen la pendiente, que se calcula como x2 menos x1 sobre, perdón, y2 menos y1 sobre x2 menos x1, básicamente así, y luego tenemos y1 y x1. Y simplemente despejamos y tenemos la ecuación punto pendiente, que es la ecuación lineal que estamos buscando, básicamente. Luego, en proporcionalidad hay muchas cosas que obtienen una proporción directa o inversa. Por ejemplo, se sabe que la ley de los gases ideales, que ustedes ven en química, P por B es igual a una constante según la ley de Hoyle. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que la presión multiplicada por el volumen viene siendo constante. Es decir, que si aumenta presión, disminuye el volumen, y si disminuye la presión, aumenta el volumen. Así funciona. Entonces, eso viene siendo. Eso es todo. Y esto de acá tiene una forma así. Así y así. Sí, sí que tiene forma asintótica. Tiene como esa forma curva. Y la proporcionalidad directa es una función lineal. Es una función de este tipo. Una función lineal, ahí está, que pasa por el origen. Y esto se da, por ejemplo, también en leyes de, iba a decir termodinámica, en leyes de los gases ideales. Por ejemplo, en la ley de Charles, cuando dicen que el volumen es directamente proporcional a la temperatura, o sea que esto es igual a una constante. Cuando la división de dos cosas o dos variables es una constante, por ejemplo, y partido en x igual constante, despejamos y nos queda que y es igual a constante por x, que es una función lineal. En el caso contrario, en el que sea proporción inversa, cuando nos daba que x por y es igual a una constante, o sea, y es igual a una constante sobre x. En este caso, esto también, perdón, esto no es una función lineal, sino que es una función básicamente en asintótica. Eso es, que se ve de esta forma. En la base sí o sí se ven proporcionalidad directa, básicamente. Aquí tienen un ejemplo en el que pueden ver y tienen otro de proporcionalidad inversa. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias por ver la clase. Que estén excelentes y tengan una bonita semana.